Ser Podcast. Cartografías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Nueva entrega de Cartografías, de estas historias por correspondencia que estamos construyendo cada jueves a esta hora en la ventana del verano. Hoy nuestra protagonista es la científica Marie Curie, la primera mujer de muchas cosas, la primera que ganó un premio Nobel en 1903, la primera persona del mundo que consiguió dos, el segundo en 1911, en diferentes categorías, en física y en química, la primera mujer que ocupó un cargo docente en la Universidad de París, que cambió la ciencia moderna en un mundo de hombres, pionera en los principios de la radiactividad, de la física atómica y los tratamientos radiológicos. Está considerada como la madre de la radioterapia, una referente feminista, antifascista, comprometida con su sociedad. También tuvo una correspondencia apasionante que dibuja gran parte de su vida. Laura Piñero, buenas tardes. Hola Marta, buenas tardes. Había escuchado hablar de los diarios de Marie Curie, pero no de sus cartas. Pues mira, vamos a ir conectando, si te parece, sus cartas con pensamientos o detalles biográficos que ella misma escribió en sus cuadernos, que se conservan, por cierto, en la actualidad en un sótano de la Biblioteca Nacional de Francia y dentro de cajas especiales de plomo, porque los expertos consideran que hasta dentro de 1500 años no desaparecerán los restos de materiales radiactivos. Marie y Pierre Curie hacían sus experimentos sin ningún tipo de protección y muchos de sus objetos personales quedaron contaminados. Claro. Todos los documentos de Marie Curie han sido estudiados detenidamente, incluyendo su correspondencia. Arrancamos este capítulo en Varsovia en 1867. Fecha en la que nació María Salomena Slodowska en Polonia, país ocupado en ese momento por Rusia, que además, Marta, de prohibir la cultura polaca, tenía vetadas a las mujeres en la universidad. Eso no impidió que los padres de María se empeñaran en que sus hijas estudiaran sus raíces en casa, recibieran la mejor formación y decidieran ellas mismas sobre su futuro. Completaron sus estudios en una escuela nocturna ilegal polaca que no contaba con una ubicación fija para burlar precisamente a las autoridades zaristas. El presupuesto familiar era muy ajustado porque su padre, profesor de física y matemáticas, fue relegado por los rusos a trabajos mal remunerados. Así que ella y su hermana Bronia, alumnas brillantes, hicieron un trato para costearse los estudios en el extranjero. Cada una trabajaría durante 2 años para pagar la carrera de la otra. María comenzó a trabajar como institutriz en casa de una familia aristócrata en el campo, mientras su hermana iniciaba los estudios de medicina en Francia. Desde aquí intercambia las primeras cartas con los suyos, contando el choque que implica vivir en una casa más conservadora o el dolor que sufre con su primer amor, cuando se enamora del hijo mayor de la familia, que rechaza frontalmente cualquier tipo de relación entre ellos por la clase social de María. Querida hermana, había soñado con París como la redención, pero desde hace mucho la esperanza del viaje me había abandonado. Y ahora que se me ofrece esta posibilidad, no sé qué hacer. Tengo miedo de hablar a papá. Creo que nuestro proyecto de vivir juntos el año próximo le ha llegado al corazón. Quisiera darle un poco de felicidad en su vejez. Por otro lado, se me parte el corazón cuando pienso en mis aptitudes perdidas. Querida prima, para los chicos y chicas de aquí, palabras como positivismo o la cuestión social son objeto de aversión, suponiendo que hayan oído hablar de ello, lo cual es inusual. Si pudieras ver lo bien que me porto, casi nunca menciono el tema de la educación superior para las mujeres. En general observo, en mi conversación, el decoro que se espera de alguien en mi posición. Querida amiga, he caído en una negra melancolía. Apenas tenía 18 años cuando llegué aquí, ¿y qué será lo que no haya padecido? Ha habido momentos que contaré entre los más crueles de mi vida.
Así que según esta carta, los pilares y los sueños de María se tambalearon durante su juventud. Sí, se planteaba volver a casa de su padre para cuidar de la familia. Su madre y una de sus hermanas habían fallecido cuando ella era muy niña por tuberculosis y tifus, respectivamente. Ella recordaría tiempo después que estas pérdidas la habían arrastrado, con 15 años, a una profunda depresión. Los médicos lo llamaban en esa época colapso provocado por fatiga o problemas nerviosos. Afortunadamente se recuperó y fue a estudiar a París en 1891. En la Sorbona, la joven ya conocida como Marie estudió física, química y matemáticas con excelentes calificaciones, compaginando los estudios con trabajo para poder pagarse su austera vida en la ciudad. En sus diarios contaba que pasaba tanta hambre que se desmayaba Marta. Estudiaba hasta desfallecer. Sus notas fueron excelentes. Después de la carrera surgió la posibilidad de estudiar las propiedades magnéticas y buscando un laboratorio donde trabajar conoció al gran amor de su vida, al físico Pierre Curie, un investigador brillante que ya contaba con un buen currículum de hallazgos. Compartirán laboratorio y congeniaron enseguida por la ciencia y porque, como también explicó Marie, tenían el mismo concepto del orden mundial y humanitario. Destacan las cartas de amor que le envió Pierre a Marie durante el verano de 1894 de Francia a Polonia para cortejarla. No hay nada que me dé tanta alegría como recibir noticias suyas. La perspectiva de permanecer 2 meses sin saber de usted me era completamente desagradable. Confío en que hará buena provisión de aire puro y regresará en octubre. Nos hemos prometido, ¿no es cierto?, mantener cuando menos una buena amistad, mientras no cambie usted de opinión. Pues no obstante, sería algo hermoso en lo que no me atrevo a pensar el hecho de pasar la vida cerca el uno del otro, hipnotizados en nuestros sueños. Su sueño patriótico, nuestro sueño humanitario y nuestro sueño científico. De todos estos sueños, solo el último, creo, es legítimo. Pues parece que las cartas funcionaron porque Marie, que se planteó desarrollar su carrera profesional en su país natal, en Polonia, al final regresó a París, se casó con Pierre en 1895 y el matrimonio Curie pues estaba a puntito de convertirse en uno de los más célebres de la historia por estas investigaciones conjuntas. Ambos tenían una personalidad muy marcada. Celebraron, fíjate Marta, una boda sin apenas invitados, sin elementos religiosos ni anillos. Marie llevó un vestido azul oscuro que luego utilizó como traje de laboratorio. Y una curiosidad, al matrimonio le encantaba montar en bicicleta, deporte de moda en París en esta época, y su luna de miel consistió en un recorrido sin rumbo por el norte de Francia. En 1897 nació su primera hija, Irene. Creo que en sus diarios la científica explica que durante los primeros años fue difícil compaginar la maternidad y la investigación, y más todavía en una época en la que las mujeres se centraban casi exclusivamente en el cuidado de sus hijos, ¿no? Sí, apenas había alumnas en la Sorbona, donde ella estudiaba. Marie llegó a tener pensamientos muy obsesivos con su primera hija. Imaginaba que la institutriz que la cuidaba perdía a la niña y salía corriendo del laboratorio a casa para ir a buscarla. Su suegro, el padre de Pierre, terminó mudándose con el matrimonio para que desarrollaran su profesión con tranquilidad. Eso hicieron, trabajar incansablemente en un humilde cuarto reconvertido en laboratorio con las ventanas rotas, cuya temperatura en invierno podía alcanzar los 5 grados. Al final el sacrificio mereció la pena. Durante los 11 años de relación y de trabajo descubrieron el radio y el polonio, denominado así en honor al país de Marie. Sentaron las bases de la radioactividad, de sus aplicaciones médicas, entre otras cosas, y llegó el reconocimiento y el Nobel de Física compartido con Henri Becquerel en 1903. Con el Nobel llegó el prestigio, la financiación para investigaciones, les prometieron un laboratorio mejor, tuvieron a su segunda hija, Eve,
Pierre se convirtió en catedrático de la universidad. La primera carta de Marie a sus hijas, otra etapa de correspondencia muy importante, está escrita desde Estocolmo, en junio de 1905, donde fueron a recoger el célebre galardón. La destinataria es Irene, que solo tiene 8 años, y a partir de esta misiva, la investigadora ya no hablará nunca más en plural en sus cartas. Pierre falleció un año más tarde en un accidente de tránsito en las calles de París. Marie escribirá en sus diarios una emotiva carta de despedida. Querido Pierre, a quien nunca volveré a ver aquí, quiero hablarte en el silencio de este laboratorio, donde no pensaba que tendría que vivir sin ti. Y antes, quiero recordar los últimos días que vivimos juntos. Me fui a Saint-Rémy el viernes antes de Pascua. Dormimos en nuestra habitación con Eve. Dormíamos acurrucados el uno en el otro, como de costumbre. Me quedé todavía un día más en Saint-Rémy y no regresé hasta el miércoles. Quería concederles a las niñas un día más de campo. ¿Por qué estuve tan poco acertada? Fue un día menos que viví contigo. Con un inmenso dolor, Marie siguió adelante por sus hijas. No aceptó la pensión del gobierno, Marta, pero sí ocupar el puesto de profesor de su marido. Continuó con sus investigaciones e incrementó la correspondencia con sus queridas hijas. Se conservan más de 1000, unas 200 están publicadas en un libro que recomiendo, titulado Marie Curie y sus hijas, de la editorial Clave Intelectual. Las intercambiaron durante 30 años, desde 1905 hasta 1934, fecha de la muerte de Marie. ¿Por qué se escribían tanto?, nos preguntamos. Pues porque pasaban muchas temporadas separadas por los viajes de trabajo de Marie. En una primera etapa son cartas muy sencillas que relatan detalles cotidianos y domésticos. Las niñas son todavía muy pequeñas, explican a su madre sus progresos en los estudios, sus excursiones, comparten problemas matemáticos y las iremos viendo literalmente crecer. Por cierto, llaman a su madre Me. Esta es una carta de Eve. Querida Me, aún no sabemos nada de ti, cosa que nos disgusta mucho. Solo sabemos que llegaste bien, pero ignoramos qué suplicios has sufrido posteriormente. Aquí no ha pasado nada nuevo, todo el mundo está más o menos bien y la vida sigue su curso con normalidad. Te mando un beso con todo mi cariño. Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Marie se empeñaba en que sus hijas pasaran todo el tiempo posible al aire libre y en contacto con la naturaleza. Ella ya empezaba a sentir los primeros efectos de la radiación en su cuerpo, se le hinchaban las yemas de los dedos, pero no lo relacionaba con las sustancias peligrosas que manejaba en el laboratorio como si fueran inofensivas, ¿no? Es que llevaba esos materiales hasta en los bolsillos del vestido. Y lo que contabas, Marta, hay muchas referencias en las cartas a días libres y vacaciones en la naturaleza. Marie también intentaba respirar aire puro en cuanto podía, era muy deportista además, enviaba a sus hijas con amigos o familiares a casas de veraneo e insiste mucho, como cualquier madre, en que se cuiden, estudien y sean felices con cosas cotidianas. En la edición francesa de esta correspondencia se han conservado hasta las faltas de ortografía de las niñas y en la española algunas, siguiendo la lógica del castellano. En 1914 leemos cómo estalla la Primera Guerra Mundial, que trastoca completamente sus planes de reunirse con sus hijas para pasar unos días de descanso en Paimpol. Querida Irene, querida Eve, las cosas se están poniendo feas y estamos pendientes de que movilicen en cualquier momento. No sé si podré irme, porque no voy a estar lista antes del lunes y podrían cortar las comunicaciones. No perdáis la calma. Estad tranquilas y sed valientes. Si la guerra no estalla enseguida, me reuniré con vosotras el lunes. Si no podéis estudiar por el presente de Francia, estudiar para el porvenir. Hay que tener valor, decía Marie en otra carta. En la guerra se centró en la radiografía médica, empieza a equipar los primeros coches radiológicos con unidades móviles de rayos X para localizar proyectiles en el cuerpo de los heridos. Ella misma conducirá hasta el frente con estos vehículos para formar a los sanitarios. Queremos construir un cobertizo para el coche y un tabique para albergar la sala de radiología en una sala grande donde están los enfermos. Todo esto está retrasando el trabajo, pero no queda más remedio.
En Dunkerque los aviones alemanes han tirado unas bombas que mataron a varias personas, pero la gente no está nada asustada. Se oye el rugido del cañón casi constantemente. En el hospital nos han recibido con muchísima cordialidad. Tengo una buena habitación y me encienden una estufa justo al lado. Te mando un beso con todo mi cariño. Por su parte, Irene escribe cartas desesperadas a su madre, quiere reunirse con ella, ayudar en el frente. Finalmente, se sacará el título de enfermera y la acompañará o sustituirá en sus labores, estableciéndose una relación muy especial entre ellas. La joven quería seguir sus pasos. En la carta de ayer dices que a lo mejor vienes aquí a reunirte con nosotras. ¿Por qué? Hace mucho tiempo que no sé nada de cómo estás de salud. ¿Acaso te encuentras peor? En ese caso, deberías venir aquí lo antes posible para descansar. Si decides quedarte en París y dejar que me reúna allí contigo, procura enterarte de qué podría hacer yo. Sé por los periódicos que hay cursos de mujeres de Francia para preparar rápidamente a ayudantes de enfermería, pero no sé si aceptarían a una muchacha de mi edad. A lo mejor podría echar una mano en otros terrenos, escuelas, comisiones. Mientras tanto, cogeré fuerzas y salud aquí. Marie no solo formó parte del personal médico en el frente, sino que también creó un instituto especializado en este campo. En 1916 fue una de las primeras mujeres en obtener un carnet de conducir. Hizo todo lo posible para ayudar, quiso hasta vender sus medallas del Premio Nobel, pero el banco no las aceptó. ¿Y Laura, qué hizo Marie cuando terminó la guerra? Marie tenía 51 años y la familia recupera la normalidad en París. Irene está a punto de leer su tesis de ciencias, entra como auxiliar en el Instituto del Radio con su madre, trabajarán conjuntamente, se casa con Frédéric Joliot, ayudante del laboratorio también, y mientras la otra hija, Eve, hace sus pinitos como crítica musical y compra un automóvil. Su madre quería que hiciera medicina para las aplicaciones terapéuticas del radio, pero desde niña demostró pasión por la literatura y la música. Tocaba el piano, faceta heredada de su abuela materna. Pero antes de todo esto, en 1911, a Marie ya le habían concedido su segundo premio Nobel, el de Química, por sus investigaciones sobre el radio y sus compuestos. Pero antes de recibirlo, creo que tuvo que hacer frente a una polémica que no tenía mucho que ver con su trabajo. Fue víctima de una campaña mediática bochornosa, esto parece que no es patrimonio de nuestro tiempo, y por culpa de unas cartas. La mujer del científico Paul Langevin, colega de Marie, encontró una correspondencia comprometedora de amor entre los dos investigadores que remitió a la prensa. A raíz de la publicación de la noticia, Marie sufrió todo tipo de insultos, la increpaban hasta por la calle y la Academia Sueca Marta le sugirió que no fuera a recoger el Nobel, a lo que ella contestó: «Señores, lo que me proponen sería un grave error de mi parte. Creo que no hay relación alguna entre mi trabajo científico y los hechos de la vida privada». Su amigo Albert Einstein la apoyó de este modo en una carta. Muy apreciada Madame Curie, siento la necesidad de decirle lo mucho que admiro su intelecto, su energía y su honradez. Me considero afortunado por haberla conocido en Bruselas hace unos meses. Siempre agradeceré que tengamos entre nosotros gente como usted y Paul Langevin, genuinos seres humanos de cuya compañía uno puede congratularse. Si la chusma sigue ocupándose de usted, deje sencillamente de leer esas tonterías, que se queden para las víboras para las que han sido fabricadas. Y Marie, por supuesto, que fue a recoger el premio, claro. Como tenía que ser. La correspondencia de los últimos años de Marie Curie es un mosaico de lugares, de impresiones sobre sus viajes a los que acudía acompañada siempre que podía de sus hijas. Visitó mucho Estados Unidos, también Argelia, Brasil o España, que acababa de estrenar la República. Querida Irene, ya he dado las 2 conferencias, más o menos como es debido. Todo el mundo nos acoge muy bien y la gente es muy amable. En el círculo en el que estamos reina la alegría por su joven república. Y resulta conmovedor comprobar cómo confían en el porvenir tanto los jóvenes como muchos de sus mayores. Deseo de corazón que no les decepcione demasiado.
Estos viajes de María eran imprescindibles para conseguir la financiación que necesitaba para sus proyectos, ¿no? Jamás patentó un descubrimiento y el precio del radio era muy elevado. Nunca llevó una vida de lujo y muchas de sus investigaciones se financiaban gracias a las donaciones. Sí, y ella a veces, Marta, dudaba de si era correcto estar tan alejada del laboratorio. No le gustaba nada. Creía que la ciencia era un bien universal. También comenta en las cartas que se sentía muy cansada. Aún así, no limitó sus actividades o conferencias. En enero de 1934, su hija y su marido anuncian el descubrimiento de la radioactividad artificial. Marie no vivirá un año más para ver cómo les conceden el Nobel por el hallazgo. En su última carta a Irene, informa que ha incluido una resolución en su testamento referida al gramo de radio de su propiedad. Era parte de la herencia de Marie Curie, que falleció de una leucemia aguda provocada por la exposición a materiales radioactivos. Es una de las mujeres más importantes del siglo XX. Ya no pisan, más mis pies ya no pesan, más la voz con las alas que me das ya no duele más, ya no duele más. Laura, ¿y qué fue de sus hijas? Pues mira, Irene continuó con sus investigaciones, hizo una carrera fantástica siguiendo la estela de su madre. Eve, la artista de la familia, trabajó como periodista y corresponsal de guerra, desarrolló un gran compromiso político y social en Estados Unidos, al lado de organizaciones como UNICEF, pero sin duda su gran proyecto fue escribir una biografía sobre su madre que arrasó en todo el mundo. Vivió hasta los 103 años y hasta el final mantuvo vivo el recuerdo de su madre. Poland was Maria Skłodowska-Curie's motherland. She was born in Warsaw at the time when an enslaved Poland was divided between three neighboring empires. Qué emocionante, qué mujeres tan brillantes. La trayectoria de Marie Curie ha inspirado a todo el ámbito científico, a muchas personas de distintas profesiones, de hecho, y en especial pues a mujeres como Manuela Carmena, que la ha citado en varias ocasiones, o a la escritora Rosa Montero, que se inspiró en su biografía para crear el libro La ridícula idea de no volver a verte. Manuela Carmena además presentó en Madrid el libro de cartas con sus hijas que hemos estado comentando. Y hay otra cosa que me encanta, Marta. ¿Cuál? La edición de esta correspondencia en particular fue dirigida por la hija de Irene, Helen, nieta de Marie Curie, otra física destacada, y por el Museo Curie de París. Me all your love now, 'cause for all we know, we might be dead by tomorrow. Pues lo estamos viendo cada jueves. Las cartas son una manera fantástica para recorrer la biografía de una persona, pero además también para conocer el contexto sociocultural del momento en el que vivieron, ¿no? Por eso es tan importante rescatarlas. Gracias, Laura, por esta nueva entrega. Nos vemos la semana que viene. Un placer. Hasta la próxima semana. Un beso. Without saying goodbye, without saying goodbye, 'cause she didn't have time. Don't want to judge what's in your heart, but if you're not ready for love, how can you be ready for life? How can you be ready for life? So let's love fully, let's love loud, let's love now, 'cause soon enough we'll die, 'cause soon enough we'll die, 'cause soon enough. Suscríbete a La Ventana.
Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.